entramos a este tema, quisiera preguntarte desde qué año eres o empezaste a ser activista, porque tú también eres defensor de los derechos de la comunidad LGBT y en México, pues tú sabrás muy bien que por lo menos creo que es el cuarto país a nivel mundial, cuarto o tercer país a nivel mundial que profesa el catolicismo, ¿no? Le Ujú. sigue Brasil, le sigue el propio Vaticano, naturalmente. Sin embargo, sigue siendo una población o suele serlo porque ahorita va en descenso. Estuve leyendo informes del INEGI donde muchos jóvenes, millones de jóvenes, no se identificaban con una religión o en su defecto estaban como ateos. Entonces, hay un factor también a tomar en cuenta y es que desde los 80s, 90s, incluso 60s o 70s, pues siempre han estado estas manifestaciones en derecho para que se reconozcan los derechos de la comunidad LGBT y para que no se les ataque, porque hay que aceptarlo. México sigue siendo tristemente homofóbico en sus estructuras, sigue habiendo machismo, sigue habiendo muchos males que pues no son dignos de una sociedad que se dice ser incluyente o que debería de serlo por lo menos, cuando deberíamos de vernos todos como iguales. Yo te quiero preguntar, ¿desde qué año empiezas y a qué te has tenido que enfrentar por adoptar ese papel al ser un referente, un líder de la defensa de los derechos de la comunidad LGBT? Yo empecé a ser activista de esa comunidad. Yo regresé a Holanda en 85, pero aquí tenía primero que nada que hacer una carrera, una plataforma de una carrera sólida para poder en un momento dado para poder transformar un poco o contribuir con mi grano de arena a que este país se volviera una democracia como la que yo había vivido. Entonces, primero tuve que ser muy paciente, que empezar a hacer conciertos, empezar a comisionar obras a los compositores, estrenarles sus obras, tener un cierto nombre. Y ya cuando vi mi carrera más consolidada en los 90, empecé a hacer este proselitismo porque me tocó pues el final del milenio con esta nueva, dijéramos, con el ejemplo de tener una capital donde yo vivía, donde siempre viví, una ciudad capital de izquierda y donde se tenían que implementar ya leyes para las minorías, sociedades de convivencia, etcétera, etcétera, que primero fue un gran escándalo. Me volví activista ya, primero pues tocando mucho en las marchas de mi comunidad, de la comunidad lésbico, gay, transexual, etcétera, etcétera, que tienen muchos nombres ya, es LGBTTQI plus, o sea, más lo que se venga acumulando. Pero bueno, entonces, en el sentido de que empiezo a tocar, o sea, yo no me puedo manifestar como se manifiesta un escritor con las palabras, no me puedo manifestar como se manifiesta un cantante de protesta con canciones de protesta, no me puedo manifestar como ciudadano con nada que se le parezca a algo que se relacione con una necesidad de transformación social en México. Llámese por los niños de la calle, por los gays, por la izquierda, por Andrés Manuel López Obrador o por quien sea, ¿no? Porque yo toco música del siglo XVIII europea, toco Bach, toco Vivaldi, toco Händel, toco Telemann, toco música del siglo XV, dirijo música religiosa, música, de misas de autores, europeos o latinoamericanos. Entonces, pues, ¿qué hago? No me voy a quedar callado porque no me quiero quedar callado. Entonces empecé a tocar en las marchas gays, empecé a tocar, pues ahora sí que como fuera, ¿no? O sea, en las plazas públicas, etcétera, etcétera. Y ya mi activismo más directo se vino cuando empezaron a aprobarse las leyes de sociedades de convivencia que no se aprobaron en 2003 y que finalmente ahí se cabildeó. Ahí ya he narrado muchas experiencias, una experiencia muy traumática en realidad en 2003 porque di un concierto en la Asamblea Constituyente y después hice cabildeo, y ya iban a aprobar la ley de sociedades de convivencia cuando no se aprobó, ¿no? Y no se aprobó porque en ese entonces el jefe de gobierno, que es nuestro actual presidente, estaba, estaba dándole unos terrenos en la Basílica de Guadalupe, lo que eran los puestos de comida de la Basílica de Guadalupe, le estaba dando a Norberto Rivera el derecho de cediéndolos, pues, para que hicieran unas guadalupanas. Entonces le ha de haber dicho Norberto Rivera,
que no, y no se aprobó la ley, porque Andrés Manuel creo que dijo que no, fue el que dijo que no, no se aprobaron y no se aprobaron. Salió, René Bejarano salió con un teléfono y dijo que no se aprueben, ¿no? Entonces, claro, en ese entonces, obviamente, dijo, estábamos muy decepcionados hasta que después de 3 años o cuatro se volvieron ahora sí se volvieron a poner en este, en, en votación. 2000, ajá. Y Sí, sabes con qué es lo Marcelo más, Ebrard. sí, y con Marcelo Ebrard después entró ya el matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, finalmente ahí me quedé un poco decepcionado, honestamente, o bastante decepcionado de Andrés Manuel López Obrador en ese entonces, porque yo creo que se dejó convencer por el cardenal siniestro Norberto Rivera, que obviamente nunca fue santo de mi devoción, ni santo ni demonio de mi devoción, y que finalmente pues esas leyes no se aprobaron. Y fíjate, curioso, un dato curioso, que tú no sabes, pero debes saber. Cuando llegué a cabildear, los primeros que se me acercaron y muy amablemente fueron los diputados panistas. Y me dijeron, mira, Horacio, nosotros, el color de mi playera no tiene nada que ver, ¿eh? Pero Es bueno, porque me dicen que está algo frío allá en la Ciudad de México. muy frío, muy frío, muy frío. Me dicen los panistas, mira, Horacio, así, literal, nosotros pertenecemos a un pinche partido mucho, así me dijeron, y por eso lo que vamos a hacer es que estamos de acuerdo con tu ley porque te respetamos y respetamos esa ley y lo respetamos a ustedes. Pero como sabemos que nuestro partido de veras nos va a vetar si votamos en pro, pues nos vamos a salir cuando se vote. Y como PRI y PRD son mayoría, entonces hoy mismo van a tener la ley. Eso fue el mismo día de la cabilda. Y mira, ¿cuál fue mi sorpresa? Se salieron los panistas, se empezaba la votación y sale René Bejarano que dice que no se vote. Y bueno, en fin, nos tuvimos que esperar varios años más. En fin, hoy por hoy la mentalidad ya cambió. Hoy por hoy la comunidad LGBTI aquí tiene muchas, ciertas prebendas, no todas, evidentemente. Pero lo que tú has dicho, has tocado un tema medular, que México sigue siendo un país muy machista, sigue siendo un país muy homofóbico, muy transfóbico, porque sigue siendo un país muy enormemente mal educado. Y para todos estos males que tenemos, lo que más debería de tomarse en cuenta es que toda la comunidad LGBTI, no todos, entre todos, deberíamos educar, pero también con ayuda de todas las instituciones gubernamentales. O sea, debería ser una cuestión de Comisión de los Derechos Humanos, de comunidad LGBTI y del gobierno para poder educar y educar y educar y educar y educar y educar a la gente, informarle a la gente. Es decir, sí, ni modo, vivimos en un país muy machista porque los machos mexicanos golpeadores y violadores están muy mal educados, no tienen, en verdad, están total y absolutamente además de que están educados agresivamente, con mucha agresión y con muchos ejemplos de violencia familiar, pues estoy describiendo a la típica familia, mexicana con un papá alcohólico, drogadicto, violador, etcétera, etcétera, o un papá narcotraficante o qué sé yo, ¿me entiendes? O sea, y luego ¿Cómo dices, paramos los feminicidios, los crímenes de odio? ¿Cómo los detenemos? eso es una cuestión muy dura y muy difícil, es una cuestión que ya no nos duele como nos debería de doler. O sea, tú mencionaste la indolencia que hay, que no nos asusta, que no, o sea, pero es que diario hay esos crímenes, diario hay esas fosas clandestinas, diario hay esos asesinatos, diario hay matanzas en este país. Y yo creo que cómo los detendríamos. Si en mis manos estuviera, yo metía campañas masivas de educación, de todo tipo de educación, educación artística, educación sexual, educación familiar, todos tipos de educaciones, ¿no? De veras, en todas las escuelas, pero extenuante, o sea, exhaustivo, extenuante, intensivo, totalmente, ¿no? Totalmente. Que le tienes que meter un montón de recursos y de creatividad también para que pues finalmente esto valga la pena, ¿no? Y te reditúe a unos 5 o 10 años, ¿no? Pero como todos queremos resultados rápidos, pues no, o sea, un resultado rápido sería un hecatombe aquí, o sea, un bombardeo, una guerra mundial, así que un holocausto en México, un bombardeo en todas las ciudades y un invierno como el que tuvieron el invierno del hambre de 1944 en Europa, o sea, donde no tienen ni qué comer, así tendremos que estar para poder aprender, pero no vamos a estar así, o sea,
no, tampoco nos lo merecemos, creo yo, porque hemos estado sometidos como ciudadanos en México muchos años por una partidocracia, por una plutocracia total y absolutamente voraz que nos despojó de mucho, ¿no? Y que también nos dio mucho en otros sentidos, porque hicieron un sistema de cultura que era más o menos funcional para algunos, hicieron un sistema de educación que era funcional más o menos para algunos, pero también hicieron una colusión con los medios masivos de comunicación para mal alimentar y dar a la población una cultura chatarra, ¿no? En los 50 y 60 funcionaba bien, ¿eh? Hasta que se empezó a decaer. O sea, todo régimen no puede durar más de 10 años en un país. O sea, lo ves con Fidel Castro, lo ves con Daniel Ortega, lo ves con cualquiera, con cualquier dictadura, no El puede del PRI durar duró más de 10 70. años. Imagínate, o sea, imagínate eso. Y era una dictadura perfecta porque estaba disfrazada de que nosotros somos muy buenos gobernantes. El partido es un partido sólido que jamás va a dar ninguna inclinación de que está en conflicto o de declinaciones o nunca sacaron, era de hormigón el PRI, o sea, era como una cárcel, ¿no? O sea, no podías ver para adentro porque evidentemente, pero todo el mundo sabía y era un secreto a voces que pues, era un partido terriblemente corrupto y terriblemente, que estaban haciendo estragos desde mucho antes, ¿no? Desde Miguel Alemán, ¿no? Incluso, bueno, ya con López Mateos, que fue un presidente más o menos atemperado en ese sentido, pero desde que se vino la represión con Díaz Ordaz, etcétera, etcétera, hasta nuestros días, obviamente, y luego el modelo neoliberal, pues no le ayudó nada, ¿no? Entonces fueron unos cuantos privilegiados, unas pocas familias, etcétera, etcétera, que se privilegiaron de este sistema, pero los pobres en México, la gente humilde, la gente que estaba en el campo, cuando abandonaron el campo, la gente que siempre fue humilde, que siempre fue pobre, pues nunca le tocó nada de eso. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues se tuvieron que ir a Estados Unidos porque este país, o sea, el rico país industrializado que sería en el salinismo, ¿no? El país con un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, fuertemente industrial, el milagro mexicano, decía, no, tú todavía ni nacías, ¿no? El milagro mexicano va a ser como el milagro coreano, compararon mucho a México con Corea, ¿no? Que va a despegar tremendamente, pues sí, si no hubiera despegado, si estos cabrones no hubieran sido tan voraces y no se hubieran robado todo para ellos, ¿no? Y luego todavía la gente diciendo que la gente pobre aquí en México es pobre porque quiere. No, señores, no es pobre porque quiere, porque cuando quieren dejar de ser pobres y se largan a trabajar como campesinos o como trabajadores a Estados Unidos, ¿por qué son tan apreciados por los norteamericanos? Porque trabajan mucho, no son flojos. Aquí, claro, aquí, como toda autoridad es sinónimo de engaño, de fraude, de que te van a transar, y aparte de todo, pues nunca te pagan un sueldo digno y decoroso para vivir, pues te vas a Estados Unidos a trabajar y allá te pagan bien, y allá, mira, nos siguen manteniendo, nos siguen mandando más remesas que nunca. Qué injustos fueron los partidos en el poder y qué injusto fue la clase alta de México, considerando que la población mexicana es floja y por eso es pobre, porque quiere. O sea, en verdad, qué vergüenza me dan lástima, mucha lástima.